el miedo y la carencia es la que nos hace vibrar en el sufrimiento. Y si nosotros vibramos desde ahí, pues claro, voy a permitir que tú me sigas maltratando porque creo que no va a haber nada mejor que tú. Es una zona cómoda, bastante incómoda. Si decides quedarte, no te quejes, porque tú sabes muy bien a qué te estás exponiendo. Ujú. Si te da miedo salir porque no vas a tener todas las bondades económicas que te da esta persona, entonces aprovéchalas porque es tu interés, porque es Claro. tu prioridad. O sea, hablemos claro, Sí. ¿sí? No digas que eres una víctima del otro cuando tú sabes que necesitas de lo que te está dando. Siempre que suena la alarma para ir a trotar, ay, la pereza me gana la carrera. Cuando lancé mi emprendimiento, mis primeros clientes, obvio, fueron mis amigos. Uf, si les contara, como decía mi abuelita, al mal tiempo, buena cara. Tranquilo, a todos nos pasa. Por eso nació Seguro Nos Pasa, el podcast donde hablaremos sobre esas situaciones por las que muchos de nosotros hemos vivido. Aquí escucharán a expertos en bienestar y personajes que seguro reconocerán por haber encontrado su propio camino hacia la felicidad, y a otros que están en proceso de lograrlo. Nos oímos en el podcast Seguro Nos Pasa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Seguro Nos Pasa, un podcast de Seguros Bolívar. Yo soy María Elena Puello. Y bien, seguro nos pasa que a veces intentamos cumplir expectativas ajenas, intentamos complacer a nuestra pareja, a nuestros hijos, tal vez a las personas que nos rodean en el trabajo, a quienes tenemos cerca, y nos olvidamos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y ese es el punto de conversación de este espacio, de este episodio, y por ese motivo hoy nos acompaña Beatriz Elena Álvarez. Ella tiene más de 30 años de experiencia en medios nacionales, es coach de conciencia y además es autora del proyecto Con Permiso Me Elijo. Para nosotros es una dicha, es una alegría, Beatriz, que hoy puedas acompañarnos en Seguro Nos Pasa de Seguros Bolívar. María Elena, qué linda, gracias por esa introducción, por la invitación. Tocaya de Elena, sin H y con H, Sin H en honor a mi abuela materna. pero quiere ¿Y decir el lo por qué con mismo. H? Con H, que suena lo mismo, y etimológicamente quiere decir mujer fuerte, por eso es Helena de Troya, es una mujer muy estoica, y bueno, mira, hasta nos parecemos, tenemos rasgos de fortaleza, eso es lo que he aprendido en mi vida, y seguro nos pasa justamente que nos dejamos de últimas, y nos toca literalmente venir a esta vida a aprender a ir adelante desde el amor propio, desde la sabiduría interior, y también un poco desde esa fortaleza que está dentro como recurso, pero no la hemos visto. Me encanta todo lo que mencionas y sobre todo ese significado del nombre y que compartimos todos, ¿no? El sentido también de encontrarnos a nosotros mismos y de encontrar esa fortaleza interior. Bueno, quiero que empecemos a conversar y que lo hagamos un poquito de atrás hacia adelante. Entonces vamos a conversar qué tal si empezamos por ese origen tuyo, ese inicio tuyo como reina de belleza. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Una diosidencia, y te voy a empezar contando que nada de lo que me ha pasado en mi vida yo lo he elegido. Ok. No lo he soñado, no lo he vaticinado, no lo he manifestado, como muchos piensan que es que uno trabaja por las cosas. En mi caso no, la vida me ha puesto situaciones y yo las he enfrentado y he sido como muy socia colaborativa de esa inteligencia superior o divina, y en este caso, ese reinado llegó a mi vida para marcar un punto de inflexión y un antes y un después en mi vida como mujer. Yo a esa edad tenía escasos 16 años, de Manizales, de clase media, de unos papás súper protectores, y yo era una niña muy introvertida, muy tímida, totalmente aislada de los amigos. Yo no salía, yo me la pasaba leyendo, me la pasaba escribiendo. Mi hermana, que es 2 años menor, esa sí tenía millones de amigos en la cuadra de un barrio popular de Manizales, y yo veía cómo salía con su costal lleno de vajillitas, de muñecas. Yo nunca tuve una muñeca, por ejemplo. Entonces éramos muy diferentes, yo me sentía muy diferente, yo no me sentía, digamos que comprendida, no podía socializar mucho, ni incluso con mis padres, ni con mi familia. Entonces sí tenía serios problemas como de percepción del mundo. Y llega una amiga de mi madre y le dice que si puedo participar en un reinado. Y yo le dije, mami, no, pues o sea, yo bien tímida, a mí no, no quiero, eso no me gusta. Fue tanta la insistencia de la señora que le dijo, por favor, ve que es una semana, hagámosle el favor a Rosita. Te amo, Rosita. Además, mamá de mi primer noviecito, que en paz descanse, desafortunadamente se fue hace poco.
pero fue gracias a ella que yo entro a este mundo sin querer. Y parece que lo hice también, que quedé reina popular de Manizales y lo que se iba a convertir en una semana se convirtió en un año. Y en ese año, por supuesto, tuve un salto cuántico. Pasé de los tenis y de estar en mi casa todo el tiempo a ya codearme y rodearme de el alcalde, de secretarios, de gente importante, del peluquero del barrio que más o menos quería ser proxeneta de las modelos de la época. Tenían propuestas de gente bastante de dudosa procedencia, O sea, pasó de todo, pasó de todo. Tuve que enfrentar absolutamente un universo que era para mí desconocido y tuve que hablar en medios y tuve que exponerme, es decir, fue literalmente un cambio de vida y ahí tras esa posibilidad que se me abrió, pues entendí que había nacido para ser vista de algún modo, de que esa necesidad de aprobación con el tiempo me iba a demostrar que tenía un propósito, pero yo en ese momento no sabía, y que gracias a ese reinado de Manizales, pues pude entrar a la televisión que tampoco lo había pedido. Y para allá vamos, para allá vamos. No, es muy curioso cómo todas las cosas se fueron dando en tu vida. Nos decías al principio, una mujer tímida, más bien en su casa, introvertida, y de repente una exposición de esa manera inesperada. Inesperada. Y seguramente, o bueno, confírmame si por tu mente había pasado estudiar lo que estudiaste, hacer a lo que te has dedicado, o sea, Nada. el sentido de la vida que has tenido hasta hoy, ¿lo viste antes de empezar a vincularte en este reinado y todo lo que pasó? María Elena, de verdad que yo no sabía a qué me iba a dedicar en mi vida, no tenía una pasión, al menos consciente, no tenía un gusto, yo solo quería, cuando me preguntaban de pequeña, recuerdo literalmente que me decían, ¿qué quieres ser? Y yo soñaba viajar mucho por el mundo, entonces yo le dije, yo quiero ser azafata. Era lo único con lo que conectaba con los viajes, yo ni siquiera sabía qué hacía una azafata. Claro. Pero para mí el estar en un avión y volar por el mundo creo que era como la única ilusión que tenía, pero en realidad pues no tenía una afinidad. Y resulta que después de este reinado nace el canal regional Telecafé, que era pues obviamente el canal del eje cafetero, y estaban haciendo casting. Y un secretario general de la alcaldía de ese momento, que nos hicimos amigos por el reinado, me dijo, ¿por qué no vas al casting? Y yo le dije, no, si a mí me dan miedo y pánico las cámaras. Yo te digo que era ¿Quién le diría viéndola hoy, no? pero literal nadie me cree. Yo dije, eso es que soy tímida, de verdad me cuesta un montón. Además, por ejemplo, que iban en las fiestas de 15 que yo pues iba de mis amigas y empezaban a grabar, yo me escondía. A mí me daba pena que me grababan. Yo le dije, no, ¿cómo voy a ir a eso? Me dijo, ve y pruebas. Y yo fui, pero por insistencia del señor. Efectivamente me pusieron la cámara, yo hice lo que pude, tenía una vocecita de niña de 16 años así hablando y mi cara me delataba que estaba muy joven. Y pues imagínate que quedé de presentadora de noticias internacionales del noticiero del mediodía, noticiero saliente al aire, donde todos éramos inexpertos. Entonces te puedes imaginar la primera vez en emisión cuando yo vi ese botón rojo, el pánico escénico, se cayó el teleprompter, mandaban una nota que no era, esto fue un profundo desastre porque todos éramos nuevos en la televisión. Allá era muy poco el tema de comunicación, solo había un semestre en la naciente también Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, y resulta que cuando eso pasó y yo me vi enfrentada a ese reto y no podía irme del lugar, del set, yo dije, esto es lo mío. Eso parecía como una droga inyectada literalmente. Creo que eso es lo que se siente. Yo estoy asumiendo que eso se siente porque yo quedé enamorada y adicta a esa sensación de adrenalina al yo tener ese bombillo en directo y saber que no podía hacer más sino responder. Yo dije, Wow. me quedo aquí porque encontré lo mío. Y yo empecé a estudiar Mercadeo Nacional e Internacional porque era la carrera del momento. En ese momento era Sí. como lo de moda, pero apenas entré a Telecafé a trabajar, dije, pues no puedo estudiar una cosa y hacer otra. Y me cambié a Comunicación Social y Periodismo. Entonces hice alterno. Estaba estudiando y estaba trabajando pues desde los 17 años. Muy pronto, desde los 10, Muy precoz. desde los 16 el reinado, a los 17 trabajando. ¿Y qué pasó a los 18 años? De repente tu vida cambió y me gustaría que conversáramos un poquito de la llegada de tu hijo a tu vida. Pues eso
ocurrió a los 17 también. Yo creo que claro, a los 17 años fue un cambio trascendental. Claro, empecé a trabajar, empecé a estudiar la carrera y quedé en embarazo a los 17. De mi novio de la época, un joven deportista, futbolista del Once Caldas, muy guapo, y yo creía tener el mundo en mis manos en ese momento. Pues imagínate, a los 17 años como que famosa, ganando dinero ya porque estaba trabajando, estaba en la o sea, mejor dicho, mi mamá, todo el mundo estaba muy orgullosa de su hija, todo el mundo tenía los ojos sobre mí en una ciudad tan pequeña como Manizales. Entonces digo, esta niña va a llegar lejos, y llega el tema del embarazo no deseado en ese momento. Yo digo que no deseado conscientemente, porque eso pues literalmente es lo que tiene que pasar, pero pues en ese momento yo no lo entendía así, y fue demasiado dura la noticia para mí de estar embarazada. Pero además me di cuenta cuando tenía 5 meses. ¿Qué? Sí, ¿Y eso ¿cómo? cómo cesó? Era una cosa insólita porque yo nunca sentí un mareo, no sentí cambios en mi organismo, no sentí nada, no me engordé, tenía un desorden en mi periodo. Entonces a veces se iba varios O meses. sea, era usual que no Era fuera. usual. Ok. Entonces yo, digamos que nunca se me pasó por la mente que era un embarazo, la verdad. Pero apenas fui a hacerme como el examen y sale positivo, pues el mundo un poco se me vino abajo, y dije, ¿qué va a pasar con todo lo que hasta ahora he conseguido, que ha sido tan rápido? Y, y claro, la primera opción, debo admitir, y mi hijo lo sabe, que fue abortar. Yo pensé en no tenerlo, como una salida rápida y práctica a lo que en ese momento era una interrupción de mi carrera. Por fortuna, por la ley de Dios, busqué apoyo, busqué consejo de un amigo psicólogo. Él me mandó para donde un sacerdote muy moderno. Él no era como los sacerdotes normales de esa época. Y me dijo algo muy lindo. Me dijo, yo no te voy a decir qué tienes que hacer, porque ambas decisiones son absolutamente trascendentales. Si lo tienes es para toda la vida, si no lo tienes es para toda la vida. ¿Con qué decides cargar en tu corazón? Y yo en ese momento dije, no voy a cargar con haber asesinado a mi hijo. No, no, no. Además tenía 5 meses, ya yo sentía que ya era una persona. Y yo dije, pues lo tengo contra viento y marea, y va a ser mi motivo, mi motor y mi faro. Y así fue. Literalmente cuando yo ya me abrí, era muy duro porque era muy joven, porque era una Pero ciudad. muy madura para tu edad. Pues claro, me tocó, la vida me empujó, imagínate, con una maternidad, trabajando, estudiando, desde tan joven. Cuando yo veía a todas mis amigas loqueando, haciendo cosas tan diferentes, divirtiéndose, pues yo tenía millones de responsabilidades, y una maternidad a esa edad pues no es nada fácil, la verdad. Uno todavía se está entendiendo, es adolescente, tiene miedos. No conté con el apoyo del papá 100%, entonces pues me tocó también toda mi energía masculina ponerla ahí, para que si él no respondía, pues estaba yo. Entonces así lo hice, y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque hoy a mis 48 digo, no sé cómo, no me lo imagino de otra forma. Todas esas lecciones las he podido aprovechar en todas las áreas de mi vida. Tengo un hijo gigante, entonces cuando salgo con él me dicen que sí, sí, que sí es mi novio. Sí, yo vi fotos lo pensé y dije, Claro, y todo guapo, y entonces yo soy muy orgullosa con él saliendo, y él me coge de la mano, me abraza, vamos a cine. Entonces las señoras me miran como raro, como ve esta tracacunas con este sardino, y yo soy pues muy orgullosa ya de tener un hijo tan grande, y digamos que nos encontramos en unas generaciones como muy paralelas. pueden compartir ahora, ¿no? Podemos Ciertas compartir cosas. todo, hemos sido muy partners. Entonces mira que con el paso del tiempo descubrí que eso pues no era lo peor, y le demostré a la gente que la vida no se me había acabado, como me había dicho, como que tú sabes, ¿no? Ay, se le acabó a la niña todo ese futuro que tenía. Claro. Y yo La eso vida no cuando lo paró. escuché, literal, cuando lo escuché le dije, no, para mí empezó. Para otros que asuman lo que quieran pensar. Y nada, por fortuna conté con el apoyo de mi familia, que eso sí fue, digamos que parte de lo que de la ayuda inmensa, poder que mi madre me lo cuidara cuando yo
estudiaba y trabajaba, y mi hermana que se convirtió en la primera mamá de Santiago, porque ella sí nació para ser mamá, eso sí, fue su primer hijito, y yo les agradezco inmensamente que me hayan dado esa mano, que me hayan abierto el corazón para yo poder desarrollarme como profesional y pues seguirlo apoyando a él económicamente y en toda su vida, ¿no? Entonces, digamos que todo es perfecto. Santiago, ¿qué sacó de ti? Santiago, ay, la alegría, Santiago es un gocetas. Santiago es súper divertido. Somos muy diferentes. Como yo soy un poco mística y creo en muchas cosas, digamos que soy como un 360 de herramientas. Yo siento que él y yo tenemos una relación karmática. ¿Qué quiere decir eso? Que es una relación difícil que vinimos a integrar desde el amor incondicional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Respetar absolutamente la diferencia del otro, porque eso no nos separa, sino que nos une desde ese ámbito de una diferencia que aporte. Así que, pues con mi Santi somos muy parecidos, pero supremamente diferentes. Bueno, y precisamente a eso vamos a hablar de esas situaciones en la vida que has tú tenido y que de repente han sido un punto de quiebre para ti. ¿Cuáles han sido o qué ha sido en particular para ti esos hitos en tu vida que han significado un punto de quiebre? Pues han sido muchos, y te relato esa primera infancia, pues han sido puntos de inflexión totalmente avasallantes. Pasar de una niña introvertida a una figura pública en Manizales, luego venir de Manizales a una ciudad capital donde yo no había viajado a ningún lado, entonces esto es una selva de cemento donde muchos no sobreviven. Cuando venimos de región, esto literalmente es avasallante, es muy cruel y muy hostil, y muchos resultan, digamos que cayendo en el intento, devolviéndose para Sí, o sea, para su ciudad. En mi caso no, pude sobrevivir y eso pues fue un poco difícil. El medio de la televisión no es fácil también. claro. Muchas cosas fueron como complejas, sin embargo para mí eran unos desafíos interesantes y fluidos. Creo que con las herramientas que yo detecté pude avanzar. Sin embargo, el punto más difícil de mi vida, que puede sonar más bien como una noche oscura del alma que llaman en el camino espiritual, cuando uno está llamado a despertar realmente a través de un proceso de ruptura, fue un matrimonio. Yo con el papá de mi hijo estuve 15 años, fue el amor de mi vida y yo le di mucho a esa relación, me enseñó también bastante, pero ya estaba muy cansada y dije, me elijo porque aquí no estoy teniendo nada en esta situación, y ahí aprendí a salirme también como bien de las relaciones, y dije, creo que hasta aquí nos trajo el río. Y entonces empecé a vivir unas situaciones eh, de relaciones que no me llenaban. Mi hijo se fue para Chile a jugar fútbol como su papá, y yo quedé con un duelo inmenso, con un nido vacío que le dicen cuando el hijo se va. Y ese dolor en mi corazón me dejó bastante vulnerable, me dejó como abandonada, activó mi herida de abandono. Ok. Entonces yo sentí que pues el mundo ahí se me acababa, y justo en ese momento llegó un hombre, como en el corcel un príncipe azul, y me dijo, aquí estoy yo para salvarte. Mira que soy el hombre perfecto, y empezó a avasallarme con todos sus detalles. Cuando yo lo veo como en el checklist que tenemos las mujeres, pues era un literal, soltero, presidente de una multinacional, y hacía ejercicio, no tomaba, no fumaba, era inteligente, es decir, una cantidad de cosas, era detallista, me mostró absolutamente todo lo que yo podía ver como bueno en una pareja. Y yo dije, pues ya es mi momento. He dado mucho, me tocó ser como el hombre de la relación, por decirlo de algún modo, o con mucha energía masculina, pues qué bueno ser mujer en esta relación. Yo dije, ¿por qué no me voy a dar la oportunidad? Pues me casé, y literalmente cuando ya estuve comprometida en esa relación, de hecho lo hice público, tenía la presión mediática, pues este hombre hizo como algo así, dijo, hola, ahora sí, mírame, este soy yo. Y lo que veía era absolutamente terrible, tenebroso, y empecé a vivir una situación que no entendía. Y esa fue realmente el momento en el que sí vi la cosa difícil, Ok. porque primero el desconocimiento, el no saber
yo quería respuestas del por qué me estaba pasando eso, por qué ese hombre se había quedado en el pasado y ahora qué hice mal para que él hubiera sacado ese otro personaje. Si hubiese quitado la máscara. Bueno, yo pasé por muchas situaciones sola, además porque en ese momento, claro, eh, tenía muy pocas amigas, que eso es algo que aprendí después, de tener una red de apoyo. Y claro, como he sido tan fuerte, entonces dije, yo puedo sola con esto. Y me fui tragando como todo eso. Por fuera se veía muy bien, pero por dentro estaba muy triste, deprimida, había dejado de trabajar tanto, me había abocado a esa relación, a entenderlo a él, a justificar sus actos, a mirar su infancia, a mirar por qué era así con la mamá, con la hermana, que había como una misoginia con las otras mujeres. Es decir, empecé a explorar ese universo hasta que por fin me di cuenta que era un trastorno narcisista por toda la cantidad de características que eran coincidencia con lo que yo estaba viviendo. Y ese momento me liberó. ¿Por qué? Porque le di nombre, porque eso tenía unas características psicológicamente ya tratadas, expuestas, sino que en ese momento eso no era público como lo es ahora, gracias a las redes. Pero yo me aboqué a estudiarlo y me aboqué a entender lo que para mí había ahí. Y pude salir con las lecciones, pude salir tan empoderada. Obviamente creí que estaba rota, pero mentiras, me había desvanecido, había quedado en el vacío, desprovista de todo, porque yo en ese momento salté sin trabajo, sin ahorros, sin casa, sin nada, pero yo creo que encontré todo, encontré a Dios. Y ahí literalmente se me abrió un campo de posibilidades inmenso, que yo por eso después digo, gracias maestro, maestro bien difícil, pero en últimas me dejó la gran sabiduría de mi vida. Y es que, bueno, dicen que todas las relaciones al final nos enseñan algo o pasan por algo, aunque sean dolorosas, como en este caso. ¿Qué aprendizaje te quedó de esa situación dolorosa en tu vida, difícil en tu vida? Me enseñó que tenía el síndrome de la salvadora y de la mamá eterna, y que tenía que aprender a elegirme, pero desde el conocimiento. Es una cosa que uno dice como que yo me elijo, no sé qué, no. Cuando uno dice, mira, me elijo, gracias, no coincidimos, entiendo tu proceso, entiendo que eres un ser diferente y tienes la posibilidad desde la libertad de amar así a alguien que ya no corresponde a esos caminos, a ese solo camino que se une. Entonces, en ese momento yo dije, mira, claro, ¿cuál ha sido mi problema? Entonces, el tema fue que fui adentro, no fui a salvarlo a él. Y entonces dije, encontré que era el tema era mío, la responsabilidad era mía, que yo no era víctima de él, ¿Ok? ¿sí? Fui víctima por la estafa emocional al principio. Lo llamo víctima porque cuando alguien viene a venderte algo que no es, te están estafando, Hay un ¿sí? engaño. Hay un engaño, entonces pues tú no pediste ese engaño, porque si tú hubieras conocido el real, seguramente no estabas con él, pero ese tipo de personas te muestran primero una cara falsa y después lo que realmente es. Entonces, ahí víctima, pero cuando tú ya lo ves, te vuelves responsable cuando en realidad asumes tu posición en ese escenario. Y cuando tú lo asumes desde la valentía, desde la conciencia, desde la sabiduría y el empoderamiento, tú dices, permiso, me elijo, puedes seguir tú tu camino, no dependo de ti, no necesito de ti y por el contrario, me estás haciendo daño con tu forma de ser y a quien le corresponde a mí es partir, no decirte que me tienes que respetar Claro. y decirte que me tienes que tratar bien. A mí eso no me corresponde. Me corresponde es autocuidarme, me corresponde salvaguardar mi bienestar. Y eso lo aprendí a hacer porque yo no lo tenía. Ya me había dado cuenta porque hice un flashback Mm. y reconocí el patrón y dije, no, en mis relaciones pasadas y aquí, y aquí, y aquí, estaba dando de más, estaba queriendo echarme a todo el mundo a cuestas, estaba quedando vacía por dárselo todo a los demás. Y yo, Claro. Sí, pero esa reflexión o esa conclusión a la que tú llegaste es difícil de lograr. O sea, totalmente. no es como, listo, me niego ya y salgo de esta relación, pues suele costar un montón. Ujú. Y tú hablabas ahorita de autocuidado. El autocuidado, Beatriz, a veces es interpretado como un poco egoísta. ¿Cómo podemos cambiar ese mindset? ¿Cómo saber que al elegirme a mí, que el elegirme es importante, es Ujú. necesario, significa asumir la responsabilidad que me corresponde en este caso dentro de la relación? O sea, ¿cómo cambiar ese chip de que el autocuidado es
egoísta a veces. No, para nada. Y yo siento ya una transición muy importante en las nuevas generaciones, porque yo tengo 48, entonces digamos que esto sí venía de una generación de madres bastante abnegadas y sacrificadas, Aguantar, donde aguantar, aguantar. exactamente esa era la consigna. Claro. Tú eres la esposa, eso es inconscientemente, es tan violento que es lo que te permite, que le permitió a mamás, abuelas, estar en relaciones abusivas, maltratadoras, violentas, con personas infieles toda la vida porque ellas tenían que estar ahí y porque la mujer se sacrifica y sostiene su hogar. No, totalmente coercitivo y totalmente violento. Y yo creo que ahora las nuevas generaciones, tú que eres tan joven, las nuevas niñas que ahorita están aprendiendo a tener una libertad y una óptica más amplia, pues están aprendiendo a cuidarse, no como egoísmo. A nosotras todavía nos cuesta en esta generación que estamos en transición aquí, como entre la mamá y la abuela y entre jovencitas que son tan empoderadas, todavía estamos navegando y a ese grupo de mujeres yo les hablo porque literalmente todavía tenemos mucho trabajo por hacer, un gran descubrimiento de poder decir, mira, estoy en un momento donde todavía me quedan muchos años. Entonces, si a los 50, 60, uno todavía puede vivir una cantidad de cosas, pero Claro. también al tiempo de poderse transformar, al poderse empoderar, pues también estamos llevando a nuestros hijos ese legado que marca un cambio en la estructura y la dinámica de la sociedad. No desde el egoísmo, porque también está malentendido y quiero tener aquí, María Elena, como esta distinción. No se trata de la abnegación y el sacrificio de antes, no se trata del egoísmo y el individualismo que sostiene que yo lo puedo todo, porque somos seres interdependientes, no dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ser completos, que podemos ser plenos en sí mismos y que tenemos todos los recursos para desarrollarnos funcionalmente y ser autosuficientes, sí, pero sí necesitamos de los otros, sí necesitamos aprender a conectar, sí necesitamos aprender de la solidaridad. Entonces no es que yo, porque ahora también hay Es mucho extremo. mensaje como de eso, ¿no? Ujú. Yo lo puedo. Eso es egoísmo, eso es narcisismo, eso es egolatría. Y no podemos llegar ni al uno ni al otro. Hay que encontrar el punto medio, como en el Buda, en el que, como el Buda, cuando literalmente nos salimos de esa víctima, nos salimos de esa persona irresponsable que deja que el mundo la mueva para todos lados como una cometa, pero también nos hace personas amorosas, nos hace personas bondadosas, pero sobre todo conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que entiende los procesos de los demás, pero elige desde su estructura de valor que ya lo tiene integrado, desde su autoprotección, desde su cuidado. Entonces ahí toda la responsabilidad termina, empieza y termina en uno. El otro verá qué hace con eso, el otro tendrá su propio camino y ahí vamos cosechando relaciones realmente valiosas, fundadas en la colaboración, en el respeto, en el amor, en otros valores que nosotros no hemos defendido. Es diferente. En sintonía con lo que dices, ¿qué significa bienestar para ti? Para las personas que de pronto en ese momento nos están escuchando o nos están viendo, ¿qué es el bienestar? ¿Qué es el bienestar en una mujer, por ejemplo? Es una palabra hermosa y yo la separo. Es bienestar, Ok. es saber estar bien en este mundo. Sí. Por ejemplo, yo el coaching que hago, María Elena, se llama coaching de conciencia para ser y bienestar. Oh, ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que vinimos a hacer al mundo es reconocer lo que somos en esencia. Es esa conexión espiritual que es la que realmente vinimos a manifestar a través de esta humanidad. Este personaje que habita en nosotros y lo construimos y deconstruimos con el tiempo es un constructo mental del ego. ¿Sí? En ese camino, cuando nosotros sabemos esa verdad, sabemos a qué darle prioridad. ¿Sí? Entonces, primero, ¿a qué venimos? A hacer, no a hacer. hacer. ¿Sí? Que esa es como la dinámica que nos han metido en la cabeza, la sociedad, la moda, los medios, la religión, la cultura, la sociedad. No, haga y tenga y recoja. Y en últimas nos quedamos absolutamente vacíos, sin sentido, sin propósito, sin magia, ¿no? Entonces, el bienestar es saber que tú puedes estar lo mejor posible en este plano físico desde el universo interior neutral.
¿Qué quiere decir eso? Que no hay bueno ni malo, que todo es de forma perfecta y que tú vas a estar lo mejor que puedas con las dificultades, con los retos, con el dolor, con la terminación o con la separación, con que un día te vaya bien en el trabajo, otro día te echen, con que hoy te cases y mañana te divorcies. Ese es el estar bien realmente, no la falsa idea de que estar bien es estar feliz, tener dinero en la cuenta bancaria, tener el mejor trabajo, tener el mejor físico, porque es una ilusión del ego. Cuando tú entiendes eso, entonces, ¿qué haces? Empiezas a elegir mejor. Entonces empiezas a elegir qué, pues estar lo mejor posible en tu alimentación, estar mejor, lo mejor posible con las personas a tu alrededor. Empiezas a estar bien tú para poder compartir eso. Empiezas a darle más foco a tu luz para poderlo emanar a los demás, ¿sí? En ese bienestar, pues vas a estar bien tú y vas a hacer posible un mundo mejor a tu alrededor. Beatriz, de eso que mencionas, rescato algo que quiero compartirte y es que para nosotros en Seguros Bolívar el bienestar pasa por priorizarse, por elegirse, como tú lo mencionas, a sí mismos, por elegirte a ti, por pensar en ti primero para poder ayudar a los demás, como nos dicen siempre en los aviones, hay que ponerse primero la máscara para luego ayudar a los demás. Y en Seguros Bolívar, por eso nosotros contamos con un portafolio de salud que te cuento es amplio y está disponible para cada una de las necesidades de las personas, responde a cada momento de la vida, a cada etapa, a cada integrante de la familia, incluyendo la mascota si se quiere incluir. Wow. Entonces, sí, definitivamente para nosotros el bienestar es un tema de elegirse, de priorizarse, de cuidar la salud, como tú lo mencionabas. Y ahí también hay algo que me causa curiosidad y es que muchas veces, y ya lo hemos conversado, creemos que podemos hacer las cosas nosotros solos y que ya nos estamos cuidando, entonces yo tomo agua, yo intento hacer ejercicio y tengo ciertas prácticas que creo que están contribuyendo a mi bienestar, sin duda sí, pero hoy en Seguros Bolívar también queremos contarles que tenemos herramientas y todo un portafolio al alcance de ustedes para que puedan elegirse, para que puedan priorizarse y para que puedan tomar esas decisiones en favor de su propio bienestar, de su propia salud y el de su familia. Te cuento además que tenemos un numeral que es el 322, una línea de atención 24/7 en temas de salud física y mental. Ay, me encanta. Y mental también, exacto. Entonces es como el pie que necesitaba también para que abordemos el tema de tu proyecto y es con permiso me elijo, por eso hacía énfasis en el tema de elegirnos y que, bueno, nada, que nos puedas contar en qué consiste este proyecto, cómo nació esta iniciativa que sé que viene desde tu corazón. Muy importante eso que dijiste, María Elena, y que Seguros Bolívar lo ofrezca porque siempre necesitamos apoyo y ayuda. Y esa es la primera forma de elegirnos. Cuando nos rendimos y decimos, mira, ya con las herramientas que yo he utilizado, con los recursos que tengo, no he podido avanzar de este desafío y no le encuentro salida. Pues bueno, hay personas, hay instituciones, hay entidades que apoyan, que ayudan, que brindan herramientas. Entonces, el elegirse es decir, necesito ayuda, por favor. Es poder Ahí, decirlo. claro, Claro. decirlo, no aguantarnos de que yo puedo solo, de que yo, Soy capaz. porque ese no es el camino, no, es abrirse como persona vulnerable, como que tiene sentimientos, que tiene retos y que necesita ayuda y apoyo. Y ahí es donde nos salvamos de muchas situaciones que pueden desencadenar en situaciones bastante peores, ¿no? Entonces, me encanta que tengan esa línea, me encanta que las personas lo puedan ver y que puedan buscar ese apoyo. Y justamente en ese camino yo también quiero ser un apoyo. Mira que después de toda esta historia que tan hermosamente me has preguntado, me has devuelto en el pasado para ver esos puntos y poderlos unir y ver que lo que me llevan es a que si Dios me hizo comunicadora, si Dios me hizo visible cuando no quería, si Dios me hizo aprender a hablar, a dirigirme a las cámaras, si Dios me mostró qué era elegirse, qué era encontrar el amor incondicional en mí misma, y además de eso poder servir, pues entonces yo digo, voy a hacer un canal para eso. No para presentar noticias, no para ser famosa y decir que soy tal, no, voy a utilizarme como canal de Él
para poder llevar un mensaje que pueda expandir conciencia, que pueda abrir el corazón, que pueda crearte interrogantes, que pueda abrirte puertas de conocimiento y de sabiduría. Y en ese propósito estoy. Y Con Permiso Me Elijo nace justamente de una separación reciente en el que nuevamente digo, wow, mi corazón queda ahí un poco arrugado, pero ¿cómo puedo yo ya abordar esa ruptura diferente? ¿Cómo la gente en pocas semanas me ve otra vez haciendo, brillando? Y digo, pero ¿cómo lo haces? Yo estaría mal, estaría en mi casa, estaría de psiquiatra con las condiciones en las que saliste. Y yo digo, no, porque los recursos sirven, porque el conocimiento te libera, porque la sabiduría es aplicar eso que vienes aprendiendo a lo largo de tu vida, y mira cómo de verdad se evidencia. Sí sirve, pero solo si lo pones en práctica y te eliges al momento de buscar la información. Entonces, quiero ser ese recurso para otras mujeres o para otras personas en general, a través de mi experiencia, no sintiéndome maestra, no sintiéndome que tengo una verdad que es como la verdad única, porque eso no existe, sino a través de un caso, de una historia personal, de unas herramientas que conseguí a través del estudio, de la sabiduría, sobre todo de Oriente, de maestros como los antiguos rishis, como la no dualidad o el Vedanta, o la filosofía estoica, que es la que aplico en mi vida. Si yo puedo compartir esas herramientas a las personas que puede impactar, pues ya estoy haciendo un propósito que viene de otro universo superior. ¿Y cómo llegan las personas a Con Permiso Me Elijo? ¿De qué manera? Yo llevo 9 años haciendo coaching, pero de forma transitoria, porque digamos que mi profesión principal es la de presentadora, que era pues con lo que me he ganado la vida. Y cuando salgo de este primer matrimonio, nace ahí la, ah, la misión, el objetivo o el propósito de ayudar, y aparece Empoderarte Mujer. Eso fue la primera palabra, Empoderarte Mujer. Empiezo a hacer conferencias, talleres, me invitan de eventos de empoderamiento femenino, empiezo ya a divulgar toda esta información de forma como transitoria a veces, porque tú ya sabes, teníamos que vivir y yo tenía muchas responsabilidades. Sin embargo, hoy que ya digamos que puedo estar más firme en mi intención, digo, bueno, pues puedo ir soltando un poquito los medios, y ya ahora me quiero enfocar en Con Permiso Me Elijo, que ya estoy en la construcción y escritura de mi libro, que también era un sueño que tenía, pues aquí ya tiene nombre y propósito. Viene como la conferencia que lanzo muy pronto para el público, y esto va a ser una conferencia que quiero llevar a donde me inviten, a escenarios nacionales e internacionales. Y por supuesto viene un entrenamiento en el que yo literalmente voy a poner todas las herramientas que me han servido a mí, sobre todo espirituales, porque es la base de todo empoderamiento. El empoderamiento no es afuera, el empoderamiento no es del personaje que tienes, el empoderamiento es reconocer el poder que eres ya como esencia divina. Y los recursos que sí le sirven a la mente y al ego para sobrevivir más funcionalmente en este sistema. Es diferente. Tú puedes estar bien, volvemos al tema del bienestar, de cómo empoderas un personaje que es y este se puede vestir, puede hacer cosas y puede cambiar de creencias solo chasqueando los dedos, porque tu mente es neuroplástica. Entonces todo lo que creías tú lo puedes abandonar en cualquier momento que decidas y decir, ahora decido esto. Lo que pasa es que la gente pues no trabaja en ese camino, en ese mecanismo. Así que pongo todo eso en ese entrenamiento, y eso es lo que voy a hacer, y a eso es lo que me voy a dedicar, a dar conferencias, a entrenar a la gente con estos recursos, a decir, sí se puede, no tienes que compararte con Tony Robbins, no tienes que compararte con nadie, hazlo tú en tu universo, hazlo tú con tus recursos, hazlo tú en el vehículo que Dios te dio, que ya es poderoso. Y desde ese momento podemos hacer grandes cosas, o al menos movernos del sitio de sufrimiento, de carencia, De víctima. de victimismo. Y ya ahí te juro que este camino va a ser mucho más hermoso del que como lo estamos viviendo o como nos lo enseñaron. Bueno, Beatriz, te cuento que estaremos muy atentos, muy atentas a este libro, a este proyecto que sigue su curso, a las conferencias y todo lo demás. Y ahora me gustaría que pasemos un poquito a que me ayudes a identificar algo. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos diciendo sí por, por miedo o porque de verdad queremos decir sí
ante cualquier propuesta que nos hagan, ante una pareja, ante cualquier tipo de relación? Yo me volví experta en eso. Y mira, yo era una de las que decía sí a todo, así no quisiera, decía así. Debo hacer una salvedad, porque hay un sí interno, que ese es el que debe preponderar y es un sí a lo que pase. ¿Mm? Es diferente. Es un sí a lo que me tenga que pasar. No hay resistencia, no hay lucha con eso que está destinado, porque por gracia todo se otorga y tú eres un socio colaborativo de esa inteligencia superior. Entonces tú dices sí, un sí permanente. Es diferente. Ese sí es diferente y por favor te lo pido, porque cambia totalmente tu actitud arrogante de creer que controlas cosas cuando en realidad no controlas nada, sino tu respuesta a eso que pasa. ¿Sí? Ujú. Entonces, el sí te queda claro desde dónde, ¿no? Desde ese Claro. universo de abundancia, desde ese universo de rendición. Es un sí amorosísimo. El sí funcional, el sí que te hace empoderarte, el sí desde tu valor, el sí desde tu poder intrínseco, es el que dice tu intuición. Y tu intuición viene desde esa capacidad que te dice qué te generará bienestar, qué te genera paz, y tú le pones, justamente yo le llamo el pasímetro. El pasímetro es ese termómetro de tu corazón, de tu intuición, de ese algo que no sabes de dónde viene, de tu conexión con esa luz, con ese Dios, con esa conciencia superior, como lo quieras llamar, que te dice, algo me dice que sí, lo voy a hacer. Si hay una fricción, si hay algo que te molesta, el cuerpo lo sabe. El cuerpo te avisa, es el latido del corazón que empieza como a funcionar mal, no, es un no. Si no es un sí abierto, si no es un sí de felicidad, si no es un sí propositivo, si no es un sí de querer ayudar, de querer evolucionar, crecer de algún modo, es un no. Entonces, la intuición es demasiado importante poderla entrenar también, abrirse a eso, porque somos muy racionales y está bien conectar la mente y el corazón, pero sobre todo la intuición es la que te da un sí más verdadero. Siguiendo con el tema de la intuición, ¿cómo podemos saber, aplica para hombres y para mujeres, Ujú. que estamos en relaciones en donde no nos estamos eligiendo? Ay, qué belleza de pregunta, María Elena, porque esa también es la maestría de mi vida. Y yo por eso lo hablo y lo digo, no, es que te entiendo perfecto y lo sé, y no te juzgo si estás ahí. Y yo sé que ese es un camino que nos toca a muchas personas, sobre todo muchas mujeres que somos personas altamente sensibles, somos las personas paz. ¿Qué quieres? Paz con ese. Y paz también, divinas desde la paz. Pero las personas altamente sensibles creemos que tenemos que salvar el mundo. Somos Jesucristo Superstar. Entonces, sí, hazme todo, pégame aquí, pero yo te pongo la otra. Sí, yo te salvo, yo te ayudo, yo te doy, siempre estoy. No, esas personas tienen que aprender a autorregularse porque aunque lo hacen desde un sitio muy bonito, muy bondadoso, muy compasivo, muy altruista, siento que este mundo no está diseñado para nosotros y que de algún modo hay que poner ese dimmer y bajarle a tanta colaboración. Entonces uno dice, mira, colabórate a ti primero, abrázate a ti, sé compasiva contigo, sé amorosa contigo porque no estás dando de lo que tienes. Y en últimas, eso no es amor. Cuando tú quieres hacerle todo a otro, no es amoroso. Lo estás desvalorizando y le estás cortando todas las posibilidades que tiene él con sus recursos. Entonces, eso no es nada amoroso. Uno se cree el cuento y también tiene que mirar sus patrones. Y cuando en una relación de cualquier tipo, sea amorosa, sea, o sea, de pareja, sea en tu trabajo con tu jefe, sea en una situación familiar con tus papás, con tus hermanos o lo que sea, tú ves violencia, tú ves manipulación emocional, tú ves que algo no está bien porque te desvaloriza, porque te denigra, porque de algún modo minimiza tu ser y tu dignidad, tú debes tener también esa capacidad para evaluar y discernir qué está bien, qué es correcto y qué no. Y puede que todos como seres humanos tengamos errores y tengamos algunos defectos de carácter. Obviamente a eso vinimos a esta universidad de Dios, a aprender y a mejorar ese ego. Pero si ya es una forma consecutiva, si ya estás sufriendo, si ya te genera ansiedad, si ya te genera depresión, que son palabras que ya ahora se ponen en la mesa sin miedo, Mm. ¿sí? Si tú ya ves que eso te está afectando, ya debes tomar una decisión.
porque no eres tú quien debe aguantar a la otra persona por respetar cómo es una cosa diferente. Yo respeto cómo eres tú, pero elijo correrme. ¿Sí ves? Es diferente. Elijo decirte hasta aquí, basta. Si yo ya te pedí que no me hablaras mal, si yo ya te pedí que no me pegaras y te pasé una, si me fuiste infiel, te di la oportunidad y lo vuelves a hacer, ya no es mi tema. Ya es tu adicción, ya es tu conducta que proviene no del amor, entonces no te están amando. Y no es tu proceso. Si tú entiendes eso desde la conciencia, desde tu valentía, tú dices, perfecto, te dejo ir, gracias, porque no te vas con la angustia, con el rencor, con la necesidad de venganza. Nada de eso está cuando una persona realmente está en su poder y en su amor verdadero. No te vas en contra de esa persona. Eliges no estar al lado de eso, porque el amor se transforma, el amor cambia y el amor puede literalmente bifurcarse en el camino. Pero eso sí, por favor, que quede muy claro a las personas de todo tipo, no tenemos que sostener relaciones abusivas, no tenemos que salvar a la otra persona, no tenemos que ayudarle hasta que ya nos quedemos sin nada en el bolso, porque eso es cero amoroso con nosotros. Y bueno, en ese punto hemos reconocido o ya tenemos esa capacidad de discernir lo que nos está haciendo bien de lo que no. Pero como Beatriz hacemos para poner esos límites? Yo sé que esto me está haciendo daño. Mi Ajá. cuerpo me está diciendo qué ansiedad cuando llega esta persona, tengo miedo porque sí, lo siento. Pero ¿cómo soy capaz de poner límites? ¿Cómo empezar a poner límites? Y no solamente en un término en cuanto a relaciones de pareja, sino con la familia también, en el trabajo, en todas las relaciones. Maravilloso, claro, y eso nos cuesta un montón y no es de la noche a la mañana como tú lo dices, eso no es como que un día amanecí y ya soy, mejor dicho, el samurái que corta cabezas, no, pero te puedo decir como una persona que no ponía límites, que sí se puede y que es lo mejor de la vida. Tú no sabes la sensación tan divina que es cuando tú puedes decir, no, no me parece. No, no voy a ir porque no quiero. Quiero acostarme a dormir en lugar de ir a la fiesta. Ve tú, hablar, comunicarse, porque esa es una de las formas, digamos que de empezar a poner límites, aprendernos a comunicar. Comunicar no es la posibilidad de hablar, porque esa la tenemos muchísimos en la vida, pero no hemos aprendido la esencia misma de poder decir de una forma amorosa, clara, concisa, lo que realmente queremos. Y aquí no tienes que disfrazarla, no tienes que ponerle un contexto diferente, pensando en lo que va a pensar la otra persona, en cómo se va a sentir. Sí, pero no, ¿no? Eso también tiene como una tuerquita que a veces la persona dice, no, es que no quiero hacerle daño, pero resultas diciendo una mentira o lo que no es. Claro. Y eso no puede ser. Tú eres clara, tú eres directa, tú hablas como realmente lo que estás pensando y lo que quieres, y la otra persona verá qué hace con eso. No desde la prepotencia, no desde la crueldad, no desde la manipulación, no desde el grito, ¿sí ves? O sea, respetamos primero las formas Ujú. de comunicarnos, pero respetamos nuestro pensamiento, nuestro deseo, lo que sentimos realmente. Primero respetamos eso, lo comunicamos y el otro verá qué hace con eso. No es nuestra responsabilidad. Si hay que llegar a un acuerdo, pues lo llegamos, pero que ambos ganemos, que ambos podamos llegar a un punto en el que se respete esa coincidencia. Y no siempre tengo que ser yo el que sacrifique, no tengo que ser yo el que, porque soy más consciente, te aguante tu ignorancia y tu inconsciencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando nos empoderamos y decimos, pongo límites porque me respeto a mí, pongo límites porque en realidad no dependo de ti. Es que ese es el problema, que no aprendemos a desapegarnos. ¿Por qué? Porque creemos que literalmente, si no es esa pareja, ya no conseguía a nadie más. Si no es este trabajo, me morí. Porque ¿dónde me van a recibir? El miedo y la carencia es la que nos hace vibrar en el sufrimiento. Y si nosotros vibramos desde ahí, pues claro, voy a permitir que tú me sigas maltratando porque creo que no va a haber nada mejor que tú. Es una zona cómoda, bastante incómoda. Porque estamos literalmente autoflagelándonos con una persona que le falta en su camino de conciencia, que no es una persona amorosa, que es egocéntrica y que no está pensando en mí. ¿Por qué voy a pensar yo en ti? Si ni siquiera me estás tomando en serio, si ni siquiera me estás escuchando. Yo le digo a las mujeres, yo sé que ustedes están en relaciones abusivas y se quejan todos los días como me quejé yo, claramente.
Pero entonces, por favor, si decides quedarte, no te quejes, porque tú sabes muy bien a qué te estás exponiendo. Si te da miedo salir porque no vas a tener todas las bondades económicas que te da esta persona, entonces aprovéchalas porque es tu interés, porque es tu prioridad. O sea, hablemos claro, ¿sí? No digas que eres una víctima del otro cuando tú sabes que necesitas de lo que te está dando. Entonces, literalmente es como me corro y pago el precio y me responsabilizo de todo lo que me pase. Bueno, hemos tenido una charla bastante, ¿cómo describirla? Yo creo que constructiva y que nos aporta un montón a todas las personas que estamos, bueno, haciendo parte de este espacio, pero ya para ir finalizando, voy con preguntas rápidas. Vale. Cortitas. Flash. ¿Autocuidado es contrario a productividad? No, es similar. Es lo mismo. ¿Descanso o trabajo? Descanso. ¿Pedir perdón o permiso? Permiso. Permiso. Una canción sobre... No, perdón. ¿Perdón? Sí, claro. Es perdón al hacerlo. No, o sea, yo prefiero ir a que me digan, ¿será que puedo hacerlo? No, no, no. Yo voy. Y luego perdón. Y luego, pues, perdón porque lo hice, pero lo hice. Tu canción o una canción sobre el bienestar, el autocuidado, una canción que te sirva en esos momentos que quieres. La de Cani García. Y tu cuerpo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Eso es divino. Divina. Un libro o una película que relaciones con el bienestar también, con el tema del autocuidado, o que te guste mucho, un libro que te haya construido, que te haya aportado una película. Lo primero que me sirvió fue El poder de la hora de Eckhart Tolle, un maestro espiritual de esta época, porque me llevó a los maestros de la antigüedad que decían lo mismo, pero él lo hizo más fácil, y es estar en el presente, el poder real que tiene este momento, porque es lo único que hay. Y cuando yo, claro, y cuando yo puse eso como mi Biblia, todo cambió. Beatriz, muchas gracias. Beatriz Elena Álvarez con nosotros hoy en Seguro Nos Pasa. Muchas gracias por acompañarnos, por este tiempo, como decía, de tanto provecho para cada uno de nosotros. Y bueno, para despedirte, tengo algo para ti. ¿Sí? Esto por acá. ¿Qué es esto? Con regalo incorpora. ¿Y lo abro o puedes abrirlo? Claro, es rápidamente. Yo no soy de poner a veces. Detalle con todo el cariño, por agradecerse, por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar en este espacio. Entonces, Luciano Jaramillo, pintura y dibujo. ¡Ay, qué belleza! Lo voy a abrir para ponerlo en la sala de mi casa. Hermoso, gracias. Gracias a ti, María Elena. Gracias por Muy acompañarnos. honrada de que me hayan regalado esto porque me ayudan a cumplir el Dharma. Y el Dharma es ese propósito de al menos intentarlo. Intentar dar un mensaje de amor, de conciencia y creo que todos nos aliamos en eso. Cuando esto sucede no es coincidencia, es porque ya estaba destinado así. Y ustedes desde Seguros Bolívar también hacen ese gran trabajo de crear este espacio, de traer a personas con ese tipo de experiencias y mensajes. Así que honro muchísimo este tiempo que me has regalado. Igualmente, Beatriz Elena Álvarez, gracias a ustedes. Yo soy María Elena Puello y esto es Seguro Nos Pasa. Hasta la próxima. Si quieren conocer más sobre cómo podemos ayudarles a cuidar su salud, pueden ingresar al link de la descripción. En Seguros Bolívar les brindamos tranquilidad y respaldo en cada etapa de la vida. Este es un espacio seguro, donde estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los colombianos, desde la prevención hasta cuando algo inesperado sucede. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Seguro Nos Pasa, un podcast de Seguros Bolívar. No olviden suscribirse en nuestro canal de Spotify y YouTube, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales donde nos encuentran como @Seguros Bolívar.